peleándose allí de forma absurda e infantil. Uy, 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 cuidadito que se me vinieron los dos encima. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Oak Raceway en la clase A de coches modificados. Y esta va a ser una carrera muy cerrada con apenas 4 rivales en la parrilla. Y estamos a bordo del Ford GT40 MK1 del 64 con una configuración muy balanceada entre potencia y agilidad. Estamos usando el compuesto de neumáticos deportivo para no preocuparnos por el desgaste y que soporten la fricción y la complejidad del circuito. Y ahí se viene el Lil V4 621 en el BMW M3 a las bravas para meterse en la punta. Y bueno, señores, va a ser un poquito complicado poder adelantar o poder ganarle a este coche porque es meta en esta categoría. Tiene un desempeño bastante favorable, aunque los números en la ficha técnica no lo reflejen. Detrás de mí en la tercera posición viene Miss Spider Sam en otro MK1, que la diferencia de rendimiento entre mi coche y el de este compañero Spider Sam son las gomas, el compuesto de neumático que él tiene, los de carrera, que le dan un poquito más de grid, un poco más de adherencia en el circuito, pero tiene menos longevidad, así que va a tener una administración más pobre para el cierre de la carrera. Son 6 vueltas en total. Esta es una carrera muy complicada, muy cerrada, y me asoma la trompa Sam y casi me llega, casi me da un tortazo complicado, difícil. Pero bueno, señores, estamos concluyendo la curva intermedia previo a la recta de las emociones y trato de mantener la trazada, tratar de mantener la estabilidad y conseguir todo el espacio en la pista para maniobrar, así sea que tenga que comerme parte del piano. Pero bueno, señores, entramos ahora sí en la recta de las emociones, cruzamos la meta rumbo a la segunda vuelta de las 6 y estamos soportando bastante bien. Trato, como les estoy diciendo, de sostener allí la trazada, pero ingreso en el límite de tolerancia y ahí se viene Spider Sam también a las bravas. Ya perdió la paciencia, ahora quiere arrebatarme la posición a los golpes y lo consigue por la parte interna, así que tengo que darle espacio porque no quiero líos, no quiero problemas, yo no quiero penalizaciones, yo solamente quiero avanzar y quiero hacer una carrera lo más razonable posible. Y la única ventaja que tengo es tratar de mantenerme lo más cerca posible, porque sin duda tengo mejor potencia y tengo mejor administración de los neumáticos. Para cuando ya estemos por concluir, ya veremos cuál de estos coches va a perder rendimiento por la degradación, y esa va a ser nuestra principal ventaja. Así que me estoy pegando ahí a la estela de Spider Sam para ponerle nervioso, para presionar, para decirle que la pelea no ha concluido. Y ya vamos a punto, vamos a la última curva previo a la recta de las emociones para ahora sí recorrer la mitad de la carrera. Por ahora estamos soportando, Y para cuando ya estamos por concluir la tercera vuelta de las 6, el compañero Spider Sam está presionando fuertemente al BMW que va en la punta. Se le ha acercado varias veces y lo está impactando en la parte posterior, tratando de sacarlo del medio. Está una pelea bastante interesante, eso lo vamos a ver en otra toma. Y aquí estamos viendo la cámara de Miss Spider Sam en el MK1 como ya se está acercando al rebufo del M3 para presionar. Ingresan los dos en la curva y mira como muy pronto le asoma la trompa, se trata de meter por la parte profunda, le impacta ligeramente en un costado y lo pone nervioso. Lo quiere hacer trompear o le quiere obligar a cometer algún error que le favorezca. Ahora entran los dos alineados en la recta de las emociones, pero el BMW tiene más potencia, tiene más desarrollo de velocidad punta y no le favorece. Sin embargo, el MK1 no se queda atrás y aprovechando el rebufo se mantiene pegadito y ejerciendo muchísima presión. Por ahora ha sido una carrera muy interesante. Y ahí se le fue encima. De hecho, casi pierde el control en ese golpe que le dio al BMW. Le hizo la misma maniobra al tipo del BMW que la que me hizo a mí en la curva anterior. Y ahora él trata de mantener la posición defendiendo desde afuera, pero está en serios problemas. El BMW lo empuja y lo saca fuera del circuito y empieza la pelea, Empieza un conflicto innecesario, absurdo, infantil entre los dos pilotos, y lo que hizo y logró pues que yo pudiese acercarme nuevamente para arrebatarles el dominio de la carrera. Y bueno, luego de ese conflicto los logro adelantar en la salida de esa curva, los dejo atrás, me pongo en la punta y la verdad es que es muy lamentable ver cómo estos pilotos son un par de tontos peleándose allí de forma absurda e infantil. Uy, 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 cuidadito que se me vinieron los dos encima y casi me arrastran con ellos fuera del circuito y ahora sí quedaron entrampados.
Pero por supuesto, Spider-Sam no se iba a quedar con esa maniobra sucia, así que también arremetió contra el BMW sacándolo fuera de combate. Qué lamentable, qué triste. Así que ahora lo que tenemos que hacer es defender la posición en relación a DX Messi, que va en la segunda plaza, que también ha sido muy paciente y ha estado también a la espera de el desarrollo de la carrera en la punta. Así que ya solamente quedan 2 vueltas y mira el radar de proximidad como me está avisando que se viene el compañero Messi por la izquierda. Me pone allí en peligro en el ingreso a la curva, en la trazada, pero lo consigo bien y sigo avanzando, manteniendo la posición, y ya estaremos a la expectativa de ver qué tipo de administración de neumáticos va a tener Messi en su RX7 ya en el cierre de la carrera, cuando ya queda muy poco, los coches están más ligeros por el consumo de combustible y estamos recorriendo ya la penúltima vuelta, pero el compañero Messi, veo en la tabla que se quedó, parece que tuvo algún tipo de percance y perdió mucho ritmo, ya está a casi 6 segundos por detrás. Y aquí vemos al compañero Di Messi en el momento cuando consigue un desarrollo de velocidad impresionante y me adelanta en la recta de las emociones, pero como yo tengo la trazada, se queda atrás y él se tambalea, se le bloquearon los frenos y se salió fuera del circuito. Eso fue lo que pasó. ¡Qué lástima! Y bueno, mis correlones, ya estamos en la última curva para terminar la carrera. Sin duda ha sido bastante interesante y lamentable al mismo tiempo de ver cómo hay gente que ingresa en este tipo de carreras con una mentalidad tan infantil. Y terminaron mal ahí el compañero Spider-Sam. Y bueno, también tenemos al BMW que quedó en la tercera posición, cayendo una plaza. Y bueno, lamentablemente ese es el panorama en muchas ocasiones. Uno hace el esfuerzo pues de hacer una carrera lo más efectiva, con que tenga la mejor calidad posible, pero bueno, siempre hay personas y jugadores que no lo piensan de la misma forma, así que hay que salir adelante y no dejar que nos arruinen la experiencia.